Me preguntaron un poquito de explicar lo que tiene similar la salida de Egipto, la salida de Babilonia y ahora el fin de los tiempos. Esa fue la pregunta. Una pregunta bastante interesante que le llaman la guerra de Armagedón, que también se conoce como la guerra de Gog de Magog. Una buena pregunta. Para comenzar, la guerra de Gog de Magog se encuentra en los profetas de Israel antes de la era mesiánica. Por ejemplo, Ezequiel 38 y 39, Zacarías 14 lo menciona. Bien. El libro de Abdías habla del fin de Roma, para que sepa. Así que es el fin de la guerra de Gog de Magog, que los enemigos vienen contra Israel y perecen. Así que el fin de Roma y el fin de todos los sistemas religiosos con el gobierno mundial del Eterno y su rabino, que es el Mesías de Israel, que viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Así que me preguntaron un poquito cuál es lo similar entre el exilio de Egipto, el exilio de Babilonia, obviamente el exilio de Roma, como dice la estatua de Daniel, que comienza con Babilonia, Persia, Grecia y termina con Roma. Ese es el exilio que nos encontramos hoy. ¿Cuál es algo similar? Especialmente que estamos por celebrar Purim, que es el festival de la Biblia que celebramos de Esther, que se le llama Purim. Vamos a hablar un poquito de las cosas similares porque creo que vale la pena. Hay un punto que yo desconocía y lo descubrí la semana pasada, me sorprendió. Pero sí, también un punto cómico, disparatoso, es que la Biblia cristiana pone la guerra de Gog de Magog después de la era mesiánica, que es un error de 1000 años. Es cómico, un error total. Ponen la guerra de Gog de Magog después de la era mesiánica en el mundo venidero, cuando ya no hay guerra. Tontería total. Obviamente la guerra trae muerte, pero después en la era mesiánica ya no hay muerte. Una vez que el verdadero Mesías, que viene de Judá, David, Salomón, viene, la Shekinah de Dios cae en el santo templo, el tercer templo, la casa de oración para todas las naciones, entonces la muerte es cancelada. Así que la guerra Gog de Magog, de acuerdo a la Biblia cristiana, viene después de la era mesiánica cuando no hay muerte. Disparatoso total, ¿no? Y dice la Biblia hebrea que los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura, así que no más guerra una vez que el verdadero Mesías se presenta. También obviamente hablamos el otro día sobre los 7 años de tribulación de la Biblia cristiana, el libro Apocalipsis. Agarran las 70 semanas de Daniel, del libro de Daniel, capítulo 9, terminan de alguna razón cuando Jesús muere, aunque en verdad terminan las 70 semanas cuando el segundo templo es destruido. Así que dejan 45 años a la deriva, así porque sí, que una tontería total solo para encajar el ídolo de Roma, para que se convierta en algo. Y entonces agarran de los 45 años, aproximadamente 47 años, de repente se convierte en los 7 años de tribulación, que es totalmente falta de matemática, simple falta de matemática. Pero sí, viene la guerra de Gog de Magog, que también se llama la guerra de Armagedón, antes de la era mesiánica. Dice Ezequiel 37 que el verdadero Mesías viene al final de Ezequiel 37, una vez que el Eterno perdonó nuestros pecados. Verso 23, verso 24 y 25, el Eterno manda el verdadero Mesías que se llama David. No hay problema. Es un ser humano, no un Dios encarnado, porque un Dios encarnado es mitología. No estamos esperando un Dios, estamos esperando al rabino del mundo como Moisés, que viene de Judá, David, Salomón, no un Dios encarnado, como ya dije, como tiene la mitología y la Biblia cristiana de tal evento, así que no existe. Pero bien, vamos a hablar un poquito de las diferencias y las similitudes, especialmente que ahora que viene Purim, que Purim conmemora el exilio de Babilonia. Aprendamos un poquito, vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Vamos a aprender un poquito de la Biblia hebrea. La guerra de Armagedón, que viene la palabra hebrea que es Har Gido, el monte de Gido, que es un poquito al norte de Jerusalén. Ahora, estos enemigos de Israel vienen a atacarnos, como dice Zacarías 14, que es la guerra de Gog de Magog, que es la tercera guerra mundial, la guerra final.
vienen a tratar de eliminarnos una vez más. Esta es una coalición de cristianismo e islam, como dice el Salmo 83. Vienen a tratar de robarse la herencia de Dios, que Dios le dio a Israel, obviamente. A tomar las moradas de Dios, como dice el Salmo 83, lo dice. Así que por eso el cristianismo quiere tomar la tierra de Israel y también Islam. Son dueños de varias porciones de tierra en Israel hoy en día. Así que esta gente viene a tratar de eliminarlo la última vez. En este momento ya se reveló el verdadero Mesías. De nuevo, Ezequiel 37 habla del regreso del pueblo de Israel. Ezequiel 37, verso 23, el Eterno perdona pecados. Verso 24, 25 hasta el final, el verdadero Mesías viene, presentado por Elías, el profeta, como dice Malaquías. Y entonces viene la guerra de Gog de Magog. O sea, esta gente de Gog de Magog están desesperados porque su tiempo se ha acabado, básicamente. Vienen a tratar de hacer lo que pueden para que el plan de Dios no se dé, porque ese es el plan que Dios permite, que los enemigos piensan que van a ganarle a Dios. Bien, tienen su religión fabricada, mitológica, lo que quieren, pero no tiene fundamento bíblico, obviamente no tiene respaldo de Dios, del Dios uno. Ok, así que similitudes, tenemos el exilio de Egipto. El ejército más grande, más poderoso del mundo, nos tenían prisioneros en Egipto. Dios hizo milagro y maravilla, nos sacó de Egipto. Que dice Éxodo 12, que esta es la guerra contra los dioses de Egipto. Así que el último Dios que exterminamos, que Dios exterminó, o que demostró que era nada, mejor dicho, en Egipto fue el Dios Cordero, el Cordero de Dios. Es el Dios Canún. Así que demostró su poder sobre todos los dioses de Egipto. De nuevo, Éxodo 12. Y el último fue el Dios Cordero, el Cordero de Dios. Descuartizamos este Cordero y pintamos los marcos de las puertas de nuestras casas con su sangre, demostrando que tenemos fe en el uno, no en el Cordero de Dios, el Dios Cordero. Sí. Así que eso es fácil. Más tarde terminamos en Babilonia, el segundo exilio, bastante difícil. Ahí estaba Daniel, estaba Mordequeo, estaba Ezequiel, historia interesante, obviamente. Jeremías, bien. De ahí comenzamos a calcular el fin del exilio. Eso es Daniel que comienza a calcular. Y te da la calculación Daniel 9 cuando está hablando de la reconstrucción del templo y la destrucción del templo. Por eso Daniel 9 tiene las 70 semanas que culminan con la destrucción del segundo templo y la muerte del ungido, que se trata del sumo sacerdote. Que el ungido también se le traduce como Mesías y lo ponen ahí en las Biblias cristianas como Mesías para confundir. Pero en verdad, como ya dije, la Biblia cristiana tiene una idea en el libro Apocalipsis de los 7 años de tribulación, que es un invento total que no tiene respaldo bíblico hebraico, no lo tiene, es un invento fuera de contexto, porque agarran de las 70 semanas de Daniel. Jesús muere como en el año 25, 23, 25 más o menos. Así que quedarían como 47 años restantes para los las 70 semanas. Y los cristianos dicen, se pausó y va a continuar en el tiempo del libro Apocalipsis, que son los 7 años de tribulación. 7 años menos 47. Así que quedan 43 años sin nada. ¿Me entienden? Falta matemática total, falta inteligencia en absoluto. Los 7 años de tribulación son 7 años flotantes que lo sacaron de la nada. Obviamente quedan años flotantes de acuerdo a este cuento y en verdad a ellos no les importa porque tienen una doctrina. Pero en verdad es un error matemático leyendo Daniel 9. Bien, 70 semanas terminan cuando el segundo templo termina. Las semanas flotantes, los 7 años de tribulación no tienen fundamento bíblico. Pero bien, así que Daniel está contando todo esto y se da cuenta que el fin del exilio viene. Comienzan a preparar para la construcción del templo. Esas Nehemías se van a Israel, ¿verdad? Esa se queda hasta por un rato más, porque está estudiando con Baruch, que era el escriba de Jeremías, para que sepan. Así que Nehemías y se va Zerubabel, se van a Israel a tratar de construir.
Entre tanto, hay enemigos de Israel que están tratando de detener la construcción del templo. Los samaritanos, ciertos árabes, te lo dice el texto, y los hijos de Hamán están tratando de parar esto. En el otro lado de la historia tenemos Esther y tenemos Mordejai, y ellos están haciendo su vida, obviamente. Eventualmente Mordejai también va a Israel, para que sepan. Está escrito en el libro de Esdras, Nehemías, está escrito por ahí. Continuamos la historia. Así que vemos la historia de Esther y está peleando Hamán versus Mordejai. Interesante, Hamán es amelaquita. Hamán es amelaquita, te lo dice el texto. Mordejai, aunque le dicen Mordejai Yehudí, Mordejai el judío, él viene de la tribu de Benjamín. Le dicen el judío porque venía del territorio de Judea, de ahí viene la palabra judío. Ahora, punto interesantísimo es que Benjamín es la tribu del rey Shaul, del rey Saúl, y él tenía la orden de destruir a Amalek y tuvo pena por uno de los reyes que era amelaquita y no lo mató a tiempo. Así que él se reprodució, de ahí vino Hamán, para que sepan. La familia de Hamán venía de esa unión que ocurrió cuando Shaul no quería eliminar a este rey. Se me escapa el nombre, creo que era el rey Og. Pero ven, vino Shmuel, exterminó a este enemigo y le quitó el reino a Shaul, obviamente. Y se lo iba a dar a otro, que vendría David. Pero el llamado de los benjamitas de exterminar a Amalek no había terminado hasta que vino Mordejai, que ya dije que era de Benjamín, y él se encargó del exterminio de Hamán. Y ese fue el comienzo del exilio de los israelitas de Babilonia a Israel. Y también un punto interesante, en Egipto muchas de las naciones se convirtieron al judaísmo cuando salimos de Egipto. Eso también pasó cuando estábamos saliendo de Babilonia. Las naciones vieron el poder de Dios con Israel y mucha de la gente de las naciones se convirtieron. Está escrito en el libro de Esther, como 3 capítulos antes de terminar, para que sepan, al final. Así que también un punto interesante, que lo encontré cómico, es que la esposa de Hamán, ella era sacerdotisa zoroastria. ¿De acuerdo a la historia? Era sacerdotisa zoroastria. Y era astróloga, bruja, básicamente. Y si te recuerdo, los primeros visitantes a Jesús que vinieron a visitar, a buscar su rey, y está escrito en la Biblia cristiana, eran los reyes magos, que eran brujos zoroastrios, que venían de parte de la esposa de Hamán. Ellos seguían la religión de la esposa de Hamán. Y lo encontré cómico porque yo escuché de mesiánicos que hablan de los reyes magos que eran rabinos importantes, eran brujos. De ahí sacamos la palabra magia, magi, en una orden zoroastra que hasta hoy en día existe. Son brujos, son de Irán y Persia. Así que bueno, así que la guerra de Babilonia era contra Amalek, y bueno, nosotros ganamos por medio de Mordejai y pudimos salir del exilio. Así que esta es una conexión bastante interesante con Purim, porque estamos por celebrando Purim. Ahora que viene el eclipse solar, que es unos cuantos días, cuando cae el eclipse solar es un día el primer día del mes de Nisan, el mes de Aviv, que es el primer mes del primer día del primer mes, y es Pesaj, es Pascua que viene, que es el exilio, el festival de exilio, que es cuando coronamos a los reyes de Israel. Así que posiblemente el verdadero Mesías viene en esta fecha, Bezrat Hashem, que sea hoy mismo. Y entonces sería el último exilio de Roma, eso es lo que quiero decir. Así que por decirlo así sería primer exilio Egipto, segundo exilio Babilonia y ahora el tercer exilio que viene coronando al rey Mesías en el primer día del primer mes de este año del nuevo año de los reyes se llaman, para que sepan. Punto interesante, aquí en este año de Aviv o Nisan, el mes, perdón,
es cuando se coronan los reyes, pero la fecha cambia del año en el 7º mes del calendario hebreo. Así trabaja el calendario hebreo. Así que una vez que el verdadero Mesías es presentado, las naciones, especialmente los idólatras, se disturban y van a tratar una vez más de tratar de destruir Israel, porque eso siempre ha sido su meta, porque su verdad es absoluta, no importa lo que la Biblia dice. En los videos que yo hago, yo pongo preguntas inteligentes de Torah. Hay gente que no puede responder lo más simple. Me dan pasajes inventados muchas veces, que es cómico. Así que esa gente está por amor a su doctrina, no amor a lo que dice la Biblia hebrea. Y bueno, de acuerdo al libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, los libros proféticos, nosotros ganamos. Dice el libro de Abdías que Roma va a cesar de existir, que es cristianismo en todas sus variaciones, católico, evangélico, mesiánico, nazratín, también Islam va a cesar, y todas las religiones contrarias al camino de la Torá de Israel van a cesar. Que ese es el camino, la verdad y la vida, no la idolatría de Roma. Así que bueno, es una conexión. Hamán y su esposa, que era sacerdotisa zoroastra, que estaban contra nosotros, y obviamente los reyes magos vinieron a visitar a su rey, está escrito, que es la continuación del imperio romano, que Constantino solidificó su reino, que adoraba a Nimrod, el dios sol, que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, que de ahí viene el niño Dios, y esa es la estatua de Daniel, capítulo 2, que es una estatua que solo cambia de nombre hasta los pies, y ahí nos encontramos. Viene una piedra de los cielos que la rompe, que es la verdad de Torah, el Eterno. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. No un Dios encarnado, eso es mitología. Y te recuerdo, Jesús no cumplió una profecía mesiánica por ser producto de adulterio. Su mamá, casada con José, salió preñada de otro. Así que no tenía chances mesiánicos en absoluto por ser hijo de adulterio. Si no cumplió lo básico, no cumplió nada. Los amantes de la idolatría no pueden comprender esa simple idea. La gente que está buscando Torah están despertando en todas partes del mundo, dándose cuenta que, como dice Jeremías 16, que les vendieron una bolsa de mentiras, cosas que no tienen beneficio. Y se están agarrando del tzitzit, del manto de los judíos. Están declarando, sabemos que Dios está contigo. El texto de Jeremías 8, verso 23 te dice que las naciones se van a agarrar del tzitzit. No dice que el judío va a estar detrás de los cristianos. Dice que las naciones van a agarrarse del tzitzit del judío. Y dice judío. Y van a declarar, sabemos que Dios está contigo. Eso está pasando hoy en día. Y eso es profético. Y Dios ya lo escribió y va a cumplirse. Porque el eterno Dios de Israel lo cumple. El verdadero Mesías de Judá, David, Salomón, no un Dios encarnado. Eso es mitología. Piénsenlo. Si piensan que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Hay que tener esperanza. Nosotros ganamos. Nosotros vamos a enterrar a los enemigos que vienen contra nosotros. Así que no tengan miedo. Shalom Aleichem. Kol Tuv.